La hora de Anafinet, este martes 23 de agosto. Gracias por estar presentes en este programa y durante las transmisiones del día de hoy. Le agradezco a cada uno de los presentes. Vamos a saludarlos. Vamos a saludar aquí a los amigos que están ahorita conectados a nuestra aula Anafinet. Aquí saludamos a Rodolfo. Un saludo, Rodolfo, de Jalisco. A CP Germán, del norte de Veracruz. Juan Rentería, de Sonora. Saludos. Mi buen amigo Juan Rentería, de aquí de Hermosillo. Saludos, paisano. Hugo, de Guanajuato. Juan Rentería, nuevamente. Y cada uno de los que están ahorita aquí presentes. Vamos a saludarlos. A Angélica. Angélica, ¿de dónde nos escuchas, Angélica? ¿No nos pudieras decir de dónde nos estás escuchando? Para Betty, de La Piedad. La Piedad, ¿qué sería La Piedad, Michoacán? Betty. También a Betty de la Ciudad de México, a Chuyita de Obregón, Sonora, también de acá de nuestra querida tierra de Sonora, Claudio de la Ciudad de México, Germán del norte de Veracruz, Estela de Veracruz, Fernando de Veracruz, Gustavo de Tepatitlán, Hugo de Guanajuato, Betty ya nos confirma que sí, es Michoacán, La Piedad, Michoacán, Jacqueline Rodríguez de Tijuana, José de Jalisco, Paz Rentería, nuevamente los saludamos, Mauricio de Morelia, Nayeli Sandoval de Tijuana, Raúl Mora de la Ciudad de México, Rodolfo de Cuauhtémoc y Sofía de la Ciudad de México. Gracias a cada uno de ustedes por estar presentes en la hora de la final del día de hoy, 23 de agosto. Un servidor, José de Jesús Ceballos Caballero, presidente nacional de la FINET, les da la bienvenida y vamos a continuar con lo que hemos estado viendo. Hoy sería el programa número 14 de este seminario de impuestos sobre la renta que hemos estado analizando, impuestos sobre la renta de personas físicas. Hemos estado analizando el título de las personas físicas, capítulo por capítulo, y vamos a iniciar en este programa con lo que es el capítulo de enajenación de bienes. El capítulo cuarto del título cuarto de la ley de impuesto a la renta, que nos señala de los ingresos por enajenación de bienes y en su sección primera del régimen general. Y que vamos a ver en estos momentos. Voy a compartir el escritorio con ustedes para que puedan ir dándole seguimiento al material del cual estoy basando para hacer el programa. Vamos a compartir el escritorio. Aquí. Buenas tardes, Julita. Ciudad Obregón, Sonora. Bien, entonces vamos a compartir el material. Ya deben estar viendo el material. Como les comento, vamos a ver lo que es el título cuarto de personas físicas de la ley de impuesto a la renta, de los ingresos por enajenación de bienes, sección primera del régimen general. Bueno, vamos a ver en qué consiste este régimen. Recordemos que cuando hablamos del capítulo cuarto de los ingresos por enajenación de bienes, nos estamos refiriendo a aquellos casos en que el contribuyente, su actividad no es la enajenación de bienes, ¿sí? Sino que la operación que realiza se puede considerar una operación esporádica, no es un bien afecto a alguna actividad empresarial y por lo tanto el cálculo del ingreso que se va a considerar, las deducciones que se van a considerar y el cálculo del impuesto será en base a este capítulo. En caso de que quien esté realizando la enajenación, ese bien que se está enajenando esté afecto a una actividad empresarial o profesional, deberá de realizarse el cálculo del impuesto en base al capítulo de actividades empresariales y profesionales. Este caso es un caso muy particular, el de el capítulo cuarto de los ingresos por enajenación de bienes.
El artículo 119 nos señala aquellos ingresos que se graban para este capítulo. ¿Y cuáles son? Nos dice el artículo 119. Se consideran ingresos por enajenación de bienes los que deriven de los casos previstos en el Código Fiscal de la Federación. ¿Cuáles son esos casos que prevé el Código? Que señala el artículo 14. ¿Sí? Los que señala el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación serán aquellos que se van a considerar como enajenación de bienes. Y el siguiente párrafo de este artículo 119 nos señala que en los casos de permuta se considerará que hay dos enajenaciones, es decir, en los casos en que sea un intercambio de bienes. Dos personas llegan al acuerdo de intercambiar, de permutarse, cada quien un bien a cambio del otro. ¿Sí? En este caso, serán dos enajenaciones, una correspondiente a cada persona que está realizando la permuta del bien que le corresponde. El monto del ingreso se considerará como ingreso el monto de la contraprestación obtenida, inclusive en crédito. Algo muy importante en este capítulo, a diferencia de los capítulos anteriores que hemos visto, aquí sí se considera el ingreso como obtenido, incluso cuando se trata de una operación en crédito. Algo muy importante que diferencia a este capítulo de los demás capítulos de persona física. Aquí sí se considera el ingreso como ingreso obtenido o la contraprestación obtenida, incluso en crédito. Cuando por la naturaleza de la transmisión no haya contraprestación, se atenderá al valor de avalúo practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales. Es decir, que incluso pudiera ser este el caso que veíamos en el párrafo anterior, en el caso de la permuta, pudiera darse este supuesto que no existe una contraprestación, sino que se está realizando el intercambio de dos bienes. Bueno, en este caso, para determinar el monto del ingreso, se atenderá al valor de avalúo que practique una persona autorizada por las autoridades fiscales, un perito en la materia. ¿Y qué no se considera ingreso para efectos de este capítulo de enajenación de bienes? No se considerarán ingresos por enajenación los que deriven de la transmisión de propiedad de bienes por causa de muerte, donación o fusión de sociedades, ni los que deriven de la enajenación de bonos, de valores y otros títulos de crédito, siempre que el ingreso por la enajenación se considere interés en los términos del artículo 8 de esta ley. Esto de que se considere interés se refiere a los últimos supuestos, es decir, a la enajenación de bonos, de valores y de otros títulos de crédito. Recordemos que los supuestos de transmisión de propiedad de bienes por causa de muerte, donación o fusión de sociedades están regulados en otros capítulos. Cálculo del impuesto anual. ¿Qué obligación tiene quien realice la enajenación de bienes? Tendrá que presentar su declaración anual bajo las siguientes condiciones. Las personas que obtengan ingresos por enajenación de bienes podrán efectuar las deducciones a que se refiere el artículo 121 de esta ley. En el siguiente capítulo vamos a ver cuáles son las deducciones a las que tiene derecho quien realiza una enajenación de bienes. Y con la ganancia así determinada se calculará el impuesto anual como sigue. Es decir, tenemos el ingreso, ya vimos qué ingresos se consideran como enajenación de bienes. Tenemos las deducciones del artículo 121 y a la diferencia que existe entre los ingresos y las deducciones, la ganancia, a esa ganancia se le determinará el impuesto anual de la siguiente forma. Aquí algo que cabe señalar es que en el caso de la enajenación de bienes, ¿sí?, la ley reconoce que la utilidad que se obtiene por la enajenación de un bien, en la gran mayoría de los casos, es una utilidad que se llevó a cabo en el transcurso de los años. Es decir, desde que se adquirió dicho bien hasta que se materializó la venta del mismo. La utilidad que se obtiene en esa operación, el ingreso que se está obteniendo y las deducciones autorizadas a que tiene derecho, la utilidad que se obtiene es una utilidad que se obtuvo en el transcurso del plazo que se
del periodo que se tuvo entre la venta, entonces la compra del bien y la venta del mismo. Por lo que nos permite, de acuerdo a la fracción primera, nos señala, dice, la ganancia se dividirá entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la de enajenación sin exceder. Es decir, suponemos que en el caso de que tuviéramos la venta de un bien inmueble, vamos a suponer que esté grabado por impuestos por la renta, que no caigan los supuestos de la exención de la casa de habitación, vamos a suponer un local comercial, vamos a tener que la ganancia que se obtuvo de dicha operación, dice el maestro, es el caso de cuando hay que facturar a la aseguradora por siniestro de un vehículo. Aquí tenemos el caso de los bienes muebles, ¿sí? Lo otro. Aquí en este caso sería el que estamos viendo ahorita en pantalla, sería el caso de un bien inmueble. En el caso de los bienes muebles, vamos a ver qué procede. En el caso del bien inmueble, ¿sí? La ganancia se dividirá entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la de enajenación sin exceder de 20 años. Vamos a suponer que tenemos un local comercial, lo vamos a vender en 1.000.000 de pesos, ¿sí? Las deducciones autorizadas que nos señala el artículo 121, que vamos a ver en el siguiente artículo cuáles son. Vamos a suponer que el supuesto que nos da es que son 600.000 pesos de deducciones autorizadas y 1.000.000 el ingreso obtenido, tenemos una utilidad de 400.000 pesos. En este caso hipotético que les estoy señalando. Esa utilidad de 400.000 pesos, de acuerdo a la fracción primera, dice, la ganancia se dividirá entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la de enajenación sin exceder de 20. Vamos a suponer que este bien inmueble que estamos vendiendo, el local comercial, lo compramos en el año 2000 y lo estamos vendiendo actualmente en el año 2016. Han transcurrido 16 años de la operación entre la fecha de adquisición y la de enajenación. Los 400.000 pesos de utilidad nos vamos a dividir entre 16, en este caso el hipotético que estamos analizando, 400.000 entre 16 nos da 25.000 pesos. Prácticamente la utilidad obtenida por esta operación fue en un periodo de 16 años, entre que se adquirió y se vendió, la utilidad por año es de 25.000 pesos. Bueno, esos 25.000 pesos, vamos a ver qué vamos a hacer con ellos. Fracción segunda. El resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior, es decir, los 25.000 pesos que obtuvimos al dividir la ganancia entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la enajenación, será la parte de la ganancia que se sumará a los demás ingresos acumulables. Es decir, la utilidad que estamos obteniendo por la enajenación de este bien, vamos a dividirla entre ingreso acumulable e ingreso no acumulable. Los 25.000 correspondientes a la división que acabamos de hacer de los 16 años, esos 25.000 pesos será el ingreso acumulable. Y lo vamos a sumar a los demás ingresos acumulables del año de calendario de que se trata y se calculará, se calculará en los términos de este título el impuesto correspondiente a los ingresos acumulables. Es decir, estos 25.000 pesos, en el supuesto de que la persona que está realizando la enajenación tenga otros ingresos acumulables, los va a sumar, ¿sí?, en el cálculo de su declaración anual a los demás ingresos acumulables y se realizará el cálculo del impuesto correspondiente. 3, fracción tercera, dice, la parte de la ganancia no acumulable. Por eso decía que los 400.000 pesos que estamos obteniendo de utilidad se divide entre ingreso acumulable e ingreso no acumulable. Los 25.000 pesos que se obtuvieron de la división de la utilidad entre el número de años transcurridos, en este caso 16, que nos dio 25.000, es ingreso acumulable y hacemos el cálculo conforme a la fracción segunda. El ingreso no acumulable, que serían los 400.000 menos los 25.000 que se están considerando como ingreso acumulable, es decir, los 375.000 que nos restan para calcular el impuesto a los 400.000 de utilidad. Bueno, a esos 375.000 le vamos a aplicar la fracción tercera. La parte de la ganancia no acumulable, en este caso, los 375.000 pesos,
se multiplicará por la tasa de impuesto que se obtenga conforme al siguiente párrafo. Bueno, ya nos señala cómo le vamos a calcular el impuesto a la parte no acumulable. Va a ser aplicándole una tasa al total de ese ingreso no acumulable que se calcula, que esa tasa se va a obtener conforme al siguiente párrafo. Vamos a ver cómo se obtiene. El impuesto que resulte se sumará calculado conforme a la fracción que antecede. Es decir, el impuesto del ingreso acumulable, que es de la fracción segunda, más el ingreso de la fracción tercera, que es el ingreso no acumulable, se sumará y la suma de ambos será el impuesto que se pagará por la utilidad de esta operación. En este caso, por supuesto que estamos viendo, veíamos que es una utilidad de 400,000 pesos. Siguiente, vemos aquí el... Vamos a cerrar la pantalla. Podemos estar teniendo con el servidor, permítanme. Vamos a compartir completa la pantalla. Listo. Ahí está. Nuevamente. Me puse un aviso que quería cerrar la sesión. Bueno, continuamos. Veíamos en la lámina anterior que debemos de obtener la tasa de impuesto que le vamos a aplicar a los ingresos no acumulables. ¿Sí? Bueno, pues ¿cómo obtenemos esta tasa? Opción para el cálculo de la tasa de ISR. El contribuyente podrá optar por calcular la tasa a que se refiere el párrafo que antecede conforme a lo dispuesto en cualquiera de los dos incisos siguientes. Si, como se trata de una opción, el contribuyente puede realizar los dos cálculos, ¿sí? que vamos a ver en los dos incisos siguientes, el inciso A y el inciso B. El contribuyente puede realizar los dos cálculos y el que le sea más conveniente para el pago del impuesto, decidir por ese. Es el de la fracción A o el de la fracción B. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Inciso A. Se aplicará la tarifa que resulte conforme al artículo 152 de esta ley a la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el año que se realizó la enajenación. ¿Sí? Pero, permítame, necesito... Necesito dejar de compartir el escritorio un momento, porque me está señalando aquí el servidor que se cerrará.
Listo, de regreso. El técnico. ¿Me pueden confirmar, por favor, si tenemos audio y video para continuar? Después de este detalle técnico. Perfecto, gracias, Rodolfo. Vamos a poner el material, compartir. Muy bien, aquí está. Continuamos. Bueno, estábamos calculando, o vamos a calcular lo que sería la tasa que corresponde y que se aplicará a la parte del ingreso no acumulable en el caso de la generación de un bien. Y como les decía, tenemos dos opciones, la que señala el inciso A y la que señala el inciso B. El contribuyente puede hacer los dos cálculos, ¿sí? Compararlos y optar, decidir por tomar la opción de cualquiera de los dos incisos, el que le sea más conveniente en el pago del impuesto. ¿Sí? Vamos a ver cuál es cada uno. Inciso A. Se aplicará la tarifa que resulte conforme al artículo 152 de esta ley, es decir, la tarifa anual, a la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el año que se realizó la enajenación, disminuidos por las deducciones autorizadas por la propia ley, excepto las establecidas en la fracción 1, 2 y 3 del artículo 151 de la ley, que son las deducciones personales referentes a la fracción primera, honorarios médicos y gastos hospitalarios, la fracción segunda, gastos funerales, y la tercera, donativos. Eso no los vamos a considerar para la determinación de la tasa en base a este inciso A. Lo de la señora dice, el resultado así obtenido se dividirá entre la cantidad a la que se le aplicó la tarifa y el cociente ser la tasa. Es decir, vamos a determinar la tasa de impuesto efectiva que se le calculó a los impuestos, a los ingresos acumulables del año que estamos realizando el cálculo. En este caso, la operación, la venta del bien inmueble. Inciso B. La inciso A es una opción. Bueno, ahora podemos compararla contra la del inciso B y optar por cualquiera de las dos, dependiendo de cuál sea aquella que le conviene más al contribuyente. Inciso B. La tasa promedio que resulte, ¿sí? La tasa promedio que resulte de sumar las tasas calculadas conforme a lo previsto en el inciso anterior para los últimos 5 ejercicios, incluido aquel en que se realizó la enajenación dividida entre 5. Es decir, vamos a calcular la tasa efectiva de los últimos 5 ejercicios, incluyendo el que estamos realizando la operación, y determinar un promedio entre estas 5 tasas efectivas. Y ese promedio será el que le aplicaremos en su caso como tasa al ingreso no acumulable. ¿Sí? Por lo que aquí podríamos tener una tasa menor, ¿sí? Esa tasa promedio de los últimos 5 ejercicios, pudiera ser una tasa menor a la que se calcule conforme al inciso A, es decir, al año en el que se está realizando la operación. Pudiera darse el caso en algunos contribuyentes que su tasa promedio de los últimos 5 ejercicios, el promedio de las mismas, sea menor a la tasa que se calcule del ejercicio, en base al inciso A que acabamos de ver, del ejercicio en el que se está realizando la enajenación del bien inmueble. Entonces, es importante poder tener y realizar los dos cálculos del inciso A y del inciso B para determinar cuál tasa efectiva es la más baja en el caso de cada contribuyente y esa tasa aplicarle al ingreso no acumulable. Y ya el siguiente párrafo nos señala que cuando el contribuyente no hubiera obtenido ingresos acumulables en los 4 ejercicios previos a aquel en que se realice la enajenación, podrá determinar la tasa promedio a que se refiere el párrafo anterior, o sea, para determinar la tasa de los últimos 5 ejercicios y poder determinar el promedio, con el impuesto que hubiese tenido que pagar de haber acumulado en cada ejercicio la parte de la ganancia por la enajenación de bienes a que se refiere la fracción primera de este artículo, que pudiera dar el caso de un contribuyente que no tuvo ingresos acumulables
¿sí? En los últimos 4 ejercicios, pero quiere optar por la opción B, es decir, la del promedio de sus últimos 5 ejercicios. Bueno, puede calcular el impuesto, o la tasa del impuesto de los últimos 4 ejercicios en base a la tasa que le hubiera correspondido, o al impuesto que le hubiera correspondido, de acumular en cada uno de esos ejercicios la parte que le corresponde de la utilidad de la enajenación del bien que está realizando. Para de esa forma poder tener una tasa promedio de los últimos 5 ejercicios, compararla con el cálculo del inciso A, determinar cuál de las dos tasas es menor y, claro, optar por aquella que beneficie más al contribuyente. Podrá ser diferente, ¿no? Habrá ocasiones en las que la tasa de los últimos 5 ejercicios, la tasa promedio de los últimos 5 ejercicios sea mayor que la tasa determinada del ejercicio en el que se está realizando la enajenación. Bueno, en este caso el contribuyente opta por la opción A. Caso contrario, puede optar por la opción B. Siguiente párrafo nos señala, dice, cuando el pago se reciba en parcialidades, el impuesto que corresponda a la parte de la ganancia no acumulable se podrá pagar en los años de calendario en los que efectivamente se reciba el ingreso. Recordemos que veíamos al principio de este capítulo que el ingreso se considera obtenido incluso en crédito, ¿sí? Pero este párrafo nos señala una excepción para considerar el ingreso en crédito, para considerarlo o para no considerarlo en el momento en que se realizó la operación. Siempre y cuando, ¿sí? Siempre que el plazo para obtenerlo sea mayor a 18 meses. Si la operación se pactó a más de 18 meses, se podrá considerar el cálculo del impuesto para el ingreso no acumulable en la medida que se vayan recibiendo los pagos. Si el plazo para obtenerlo fue menor a los 18 meses que estipula este párrafo, se tendrá que considerar como obtenido el ingreso al momento que se realizó la operación. Pero de igual forma señala este párrafo que para poder realizar el pago en plazos, ¿sí? Cuando sea mayor de 18 meses, se debe de garantizar el interés fiscal. Para determinar el monto del impuesto a integrar en cada año de calendario, estamos hablando de 18 meses, se dividirá el impuesto calculado conforme a la fracción tercera de este artículo entre el ingreso total de la enajenación y el cociente se multiplicará por los ingresos efectivamente recibidos en cada año de calendario. Es decir, la parte que se está percibiendo de manera efectiva, se le estará aplicando la tasa que se estuvo o que se determinó, ¿correcto? A cada pago que nos esté realizando. Sí, pero debemos de considerar siempre y cuando el plazo de la operación sea mayor a 18 meses y el contribuyente garantice el interés fiscal. La cantidad resultante será el monto del impuesto a integrar por este concepto en la declaración anual. Algo muy importante es que estamos realizando el cálculo anual. Vamos a ver más adelante cómo se realiza el pago provisional. Artículo 121. El artículo 121 nos señala las deducciones autorizadas y nos dice que las personas físicas que obtengan ingresos por la enajenación de bienes podrán efectuar las siguientes deducciones. Su primera, el costo comprobado de adquisición, que se actualizará en los términos del artículo 124 de esta ley. Costo comprobado de adquisición, es decir, el valor, lo que nos costó el bien que estamos enajenando. Y adicional a ello lo vamos a actualizar, es decir, lo vamos a traer a valor presente neto, de acuerdo al artículo 124 de la ley. En el caso de bienes inmuebles, el costo actualizado será cuando menos 10% del monto de la enajenación de que se trata. Es decir, en el supuesto, ¿sí?, de una contraprestación o de una enajenación de un bien inmueble, suponiendo que la venta de dicho bien sea de 1.000.000 de pesos, el costo comprobado de adquisición actualizado no podrá ser menor del 10%. En este caso específico, en una operación de 1.000.000 de pesos, no podrá ser menor de 100.000. Que pudiera darse el caso que tengamos
un bien inmueble que actualmente estemos vendiendo en 1 millón de pesos, pero que a lo mejor hace 15 años nos costó 5,000 pesos, y actualizado, incluso actualizando ese valor de 5,000 pesos, ahorita nos represente un costo comprobado de adquisición de 20,000, pero como dicen, por azares del destino, lo podemos vender en 1 millón. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el tiempo que lo compramos, estaba situado en una zona que en ese momento no tenía una plusvalía, pero que la misma se adquirió debido a que se le dieron servicios, o sea, se le urbanizó de tal forma que su valor llegó al 1 millón de pesos. El costo comprobado de adquisición de esa propiedad o ese bien inmueble al momento de realizar la enajenación no podrá ser menor al 10% del valor de la operación. Y en el caso para actualizar, ¿sí?, y obtener el costo comprobado de adquisición, ¿sí?, para los efectos del artículo 121 de la Ley de Impuesto a la Renta, esta regla, la 315.1, nos señala que las personas físicas que obtengan ingresos por la enajenación de inmuebles podrán optar por efectuar la actualización de las deducciones conforme a lo previsto en ese mismo artículo, o bien aplicando la tabla contenida en el anexo 9. Anexo 9 de la resolución miscelánea fiscal, que nos da un cálculo simplificado para poder realizar la actualización de los bienes de acuerdo a dicha tabla, ¿no?, de acuerdo al número de años que han transcurrido desde la adquisición del mismo. Entonces podemos hacerlo de manera, puede ser directa, como que conocemos en base a los índices nacionales de precios del consumidor, o irnos a la tabla contenida en este anexo 9 y nos da un cálculo simplificado para la actualización del costo comprobado de adquisición. Y de las demás deducciones a las que también tenemos derecho a actualizar. ¿Y cuáles son ellas? La fracción segunda nos señala como deducción el importe de las inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones, cuando se enajenen bienes inmuebles o certificados de participación inmobiliaria no amortizables. Estas inversiones no incluyen los gastos de conservación. Recordemos que es muy diferente lo que se refiere a inversiones en construcción, en mejoras y ampliaciones, a lo que sería gastos de conservación. Los gastos de conservación no se van a considerar como una deducción en la venta del bien inmueble. El importe se actualizará en los términos del artículo 124 de esta ley. De igual forma, la inversión que haya realizado el contribuyente en construcciones, mejoras y ampliaciones la va a actualizar desde el momento en que la realizó hasta la fecha de la enajenación. La teniendo a valor presente en esto. Fracción tercera también será una deducción autorizada para el caso de la enajenación de bienes, los gastos notariales, impuestos y derechos por escrituras de adquisición y de enajenación, así como el impuesto local por los ingresos por enajenación de bienes inmuebles pagados por el enajenante. Serán deducibles los pagos efectuados por motivo del avalúo de bienes inmuebles. Y la fracción cuarta nos señala las comisiones y mediaciones pagadas por el enajenante por motivos de la adquisición o de la enajenación del bien. Es decir, le pagaron por un asesor inmobiliario, lo que sería la comisión o la mediación, dependiendo de cómo hayan estipulado el servicio, y teniendo obviamente el comprobante respectivo, será una deducción autorizada. La diferencia entre el ingreso por la enajenación y las deducciones a que se refiere este artículo será la ganancia sobre la cual, siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 120 de esta ley, se calculará el impuesto. Que es lo que vamos a hacer un momento de cómo se realiza el cálculo del impuesto anual en el caso de enajenación de bienes. Es decir, obtenemos la utilidad, la diferencia entre la enajenación y las deducciones. A esa ganancia le aplicaremos el cálculo del impuesto anual. Las deducciones a que se refieren las fracciones 3 y cuarta de este artículo, que son los gastos notariales y las comisiones, que veíamos hace un momento, también se tiene derecho a actualizar. Se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en que se efectuó la erogación respectiva y hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se realice la enajenación.
Bueno, se puede dar el caso incluso, como vamos a verlo en este párrafo, que el resultado de la operación no sea una utilidad, no sea una ganancia, por el contrario, resulta una pérdida. Que el costo comprobado de adquisición actualizado, más en su caso, las reducciones autorizadas adicionales que veíamos en cada una de las fracciones, como las inversiones en construcciones, mejoras, los gastos notariales, avalúos, etcétera, la suma de todas estas deducciones sea mayor al ingreso que se está obteniendo en esta enajenación, nos va a resultar una pérdida. Bueno, ¿qué pasa en dicho caso? Este párrafo que estamos viendo ahorita en pantalla nos dice el procedimiento en caso de una pérdida. Cuando los contribuyentes efectúen las deducciones a que se refiere este artículo y sufran pérdidas en la enajenación de bienes inmuebles, acciones, certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito y partes sociales, podrán disminuir dichas pérdidas en el año de calendario de que se trate o en los 3 siguientes, conforme a lo expuesto en el artículo 122 de esta ley, siempre que tratándose de acciones de los certificados de aportación patrimonial referidos y de partes sociales, se cumplan con los requisitos que fija el reglamento de esta ley. La parte de la pérdida que no se deduzca en un ejercicio, excepto la que se sufra en la generación de bienes inmuebles, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes del cierre del ejercicio en que se sufrió la pérdida o se actualizó por última vez y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior al ejercicio en que se deduce. Es decir, también tiene el contribuyente que realizó dicha operación y que obtuvo una pérdida en la misma, también tiene el derecho a actualizarla. En esta ocasión vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a terminar un poco antes con él. Bueno, vamos a quedar hasta el artículo 121 que estábamos viendo. Vamos a continuar la próxima hora en Afinet con este capítulo de enajenación de bienes. Por el día de hoy, por el programa de hoy sería todo. Hasta aquí lo terminaríamos. Les agradezco estar atentos, estar dentro y accesando a lo que es la hora en Afinet. Les agradezco como siempre, muy santa, por estar al pendiente de la hora en Afinet y al pendiente de las transmisiones de todo el día, de todo el día de hoy, de toda la semana. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Les voy a, como cada programa, les recuerdo y les extiendo la invitación para que se afilien a Afinet, se incorporen a nuestra asociación, den ese paso que a lo mejor tienen todavía pendiente, que es integrarse de manera activa a nuestra Asociación Nacional de Fiscalistas. Los invito, acérquense a su representante estatal, ahí en su localidad, su representante local, representante estatal. Se puede acercar también a nuestra vocal de membresía, nuestra compañera Angélica Mata, deben de conocerla, ella también tiene aquí un programa dentro de la comunidad virtual en Afinet. O pueden acercarse a Santa para que les dé los requisitos, costos, o con un servidor. Mi correo es ceballos@anafinet.org. Estoy a la orden para cualquier duda que tengan referente a su afiliación. Y de igual manera les recuerdo que tendremos el próximo 6, 7 y 8 de octubre nuestra 12ª convención anual, que la celebraremos en la Riviera Maya los días 6, 7 y 8 de octubre. Será un evento que realmente, sinceramente, los invito a que participen en él. Tendrán la oportunidad de convivir con la comunidad fiscal en Afinet, de estrechar lazos, de a lo mejor a todos estos compañeros, lo que estamos viendo a través del aula virtual, las diferentes redes y medios de comunicación a distancia que utilizamos dentro de Afinet, podrán estar en estrecho contacto personal dentro de lo que serán las conferencias de gran nivel que vamos a tener el día 7 de octubre, viernes 7 de octubre, dentro del programa de la convención. Tenemos conferencias y eventos
por la mañana y por la tarde, de gran nivel. De igual forma vamos a tener lo que son los eventos sociales. El jueves tendremos un evento que denominamos Rompehielo, con la finalidad de convivir entre todos los convencionistas, un evento por la tarde, tarde-noche del jueves. El viernes tenemos las conferencias por la mañana, tenemos una comida entre todos los convencionistas, conferencias por la tarde, y el viernes por la noche tenemos lo que es nuestra cena de premiación, donde se dan a conocer y se entregan los premios al socio del año, al representante del año, al síndico del año, al fiscalista del año, fiscalista.net del año, y el premio al ganador del premio de investigación fiscal. Incluso les recuerdo que son socios de Anafinet, y les recuerdo que ya pueden votar por las ternas que les dieron a conocer, en las que están compitiendo en cada una de ellas 3 socios para cada uno de los premios que les acabo de mencionar. Les invito a que voten por su favorito, y, como les digo, les invito a que participen y asistan a nuestra próxima convención anual. Me dará mucho gusto verlos, saludarlos, convivir con ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes en un programa más de La Hora Nacional. Gracias a cada uno de ustedes, gracias a quienes están reportando aquí en el chat de texto, Rodolfo, Hugo, y gracias a todos los demás. Nos vemos el próximo martes. Gracias.